Buenas noches, bienvenidos al búnker. Hoy vamos a hacer una cosa, vamos a pararnos y tomar un culín. ¿De qué hablamos? Primero cabecera. Pues bueno, ya estamos aquí de nuevo, otra noche más en el búnker, y hoy nos visita precisamente una persona que tiene mucho que ver con esto. Es Samuel Menéndez Trabanco. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. No traje sidra, ¿eh? No trajiste sidra, pero bueno, ya tomaremos un culín después de esto. Precisamente mencionaban a Samuel Menéndez Trabanco como... Trabanco Menéndez. Trabanco Menéndez, que me Me lío. Trabanco Menéndez como lagarero mediático. Lo comentaba un periodista. estoy enterando ahora, ¿eh? Sí, de verdad te lo juro. Además, te lo puedo enseñar porque ya sabes que yo ando recogiendo de todos los sitios. Lagarero mediático. Eres uno de los fundamentos más históricos de la sidra en Asturias, o al menos eso es lo que saco en conclusión, viendo que aparte, que ya nos conocíamos, que lo sepa la gente, que además estoy muy orgulloso de conocernos. Precisamente en La Bandera, cerca de La Camocha, en Gijón, empezaron tus ancestros a hacer allí un lagar y una sidra, de la cual hoy pues aparece en el corcho tu apellido. Dime. Yo creo que me trata con mucho cariño el periodista ese que me dijo que era un lagarero mediático. Sí. Simplemente... Bueno, era una periodista, María José periodista, Iglesias. sí, bueno, simplemente en este momento, bueno, desde hace ya, que los años pasen, desde hace ya casi 20 años o quizá alguno más, que me toca a mí, o me tocó a mí coger el testigo de mis antepasados, de mi familia, ¿no? Con la familia Trabanco. Para mí somos más familia que empresa. Entonces desde mi abuelo y los padres de mi abuelo, que ya hacían sidra, pues en este momento me tocó a mí, pero vamos, no creo que sea mediático, sino que me tocó en este momento dirigir Trabanco. Es que hablan, un periodista habla que tú eres la tercera generación, y que se habla de esa tercera generación como que en muchas empresas se va a pique, pero tú hiciste que se expandiera, que se expansionara, generando un restaurante, abriendo más lo que era el lagar, generando en otros lugares también esa empresa. Yo, teniéndote aquí, y yo te preguntaría, ¿cómo ves el futuro de la sidra en Asturias? Hombre, pues lo veo con cierta preocupación, por lo que veo yo que está ocurriendo en este momento. Y lo que está ocurriendo es que una parte de nuestra juventud se está decantando hacia otras bebidas y abandonando un poquitín la sidra. Y a mí eso es algo que me preocupa, porque no podemos perder nuestra cultura, nuestra historia, ni nuestras tradiciones. También es cierto que no es nada nuevo, ¿eh? Esto ocurre cada cierto tiempo. Ya ocurrió en otra ocasión por los años 70 y pico hasta el 80 y pico, donde al venir con fuerza otras bebidas con mezclas de alcohol y de refrescos y si los cubalibres... ¿Qué hay que decir, extranjeras? Sí, normal, bueno, sí. Se abandonó mucho el consumo de sidra. Luego tuvo un resurgir con una fuerza tremenda. Pero a mí me preocupa un poco que los chavales, que la gente joven, pues no le tenga su preocupación en su mente de qué tal será la sidra este año, cuándo vendrá la sidra nueva. Esta sidra ya está un poco vieja y queda un poco pesada ya.
Estamos hablando que antiguamente había probadores de sidra. Y lo sigue habiendo. Pues mira, hace este verano, precisamente este verano, coincido siempre algún día con mi buen amigo Santiago Menéndez de Luarca, que precisamente fue consejero de Agricultura aquí en Asturias, aparte director del INDO Madrid, y últimamente estaba en un organismo que se llama la FAO en Roma, que es de la alimentación mundial, de los países Sí. un poco poder de alimentación mundial y tal. Y nos juntamos siempre, porque él es también de aquella zona, mi mujer es de Luarca, echamos algún día de pesca juntos y demás. Y me comentaba cómo los italianos tienen un tal orgullo a su vino, y las nuevas generaciones, la gente joven, cómo quiere el vino, cómo lo ama, cómo lo conoce, cómo lo adora, cómo espera que lleguen los vinos nuevos de cada temporada, bien sean maceraciones carbónicas, bien sean blancos, bien sean estos tipos lambruscos que hacen los italianos. Sí. En definitiva, que aman su producto. Y yo veo ahora con un poco de preocupación, igual es una obsesión mía, pero creo que la gente joven se está apartando un poquitín de la sidra, y eso me preocupa. Es que encima hay digamos, una comarca de la sidra, como bien sabes, Nava, Villaviciosa, tal, y tenemos una cultura que es muy ancestral. Antes, off the record, como digo yo, estábamos hablando de que somos los más antiguos, ¿no?, con relación a esto. Hombre, yo en algún lado leí alguna vez, sí, yo creo que lo leí, que había documentos en que Asturias contaba con sidra desde el siglo IX. Yo creo que al menos en España, muchísimo más antiguos, por supuesto, que los vascos, muchísimo más antiguos que los vascos. Ya no sé con otras regiones del arco atlántico como Inglaterra, Irlanda, Francia, Bretaña, Normandía. No sé si fueron ellos primero que nosotros primeros que ellos, pero desde luego es una tradición y una cultura celta muy arraigada en todos los países celtas. Posiblemente debería tener muchos más grados para que Pelayo les diera caña a los moros después de tomar unas sidres. ¿Qué te digo yo? Según la palabra o el palabro que encuentro dentro de lo que busco, se habla de sidroturismo. ¿Tú crees que tendrían salida el turismo de la sidra aquí en Asturias? Sí, indudablemente. Mira, una de las cosas que los asturianos somos muy malos vendiendo. Somos muy bonachones, muy buena gente, caemos bien a casi todo el mundo, sí, fuera de... vendemos pero somos... un colín. Yo reconozco que somos malos vendiendo. Y el sidroturismo es una actividad más que tenemos que tener en nuestra región, que tiene muchísimo que ofrecer. Asturias en turismo tiene muchísimas posibilidades, bajo mi punto de vista, no soy un técnico en turismo, ni mucho menos, pero yo que viajo un poquitín por el mundo y veo lo que se nos vende por el mundo, siempre digo, cuando pasen 8 días que estoy fuera, digo, pero si vivimos realmente en el paraíso. Y una de las actividades que enganchen muchísimo el turismo, y lo digo con justificación, porque desde nuestra bodega, mi hija Yolanda, que ya hace como 4 o 5 años que está llevando todo el tema de eventos, restauración y sidroturismo, y ella fue a mí quien me convenció, pero es que andamos por unas 6.000, 7.000 visitas al año, y la gente marcha encantada después de ver una bodega. Es que o un llegar, es que algo que a lo mejor nosotros no le damos valor. Sí, porque lo vemos todos los días. Y lo tenemos al lado. Yo iba a comentarte, en cierta ocasión estuve en Burdeos y tuve una visita por todas las bodegas de vinos que había en la zona, y es increíble la cantidad de auge turístico que hay con la cultura del vino en Burdeos. Entonces yo pensaba para mí, ¿por qué no se puede hacer en Asturias lo mismo, no? ¿Crees que no hay un aporte turístico por parte del gobierno de Asturias? No, mira, yo creo que nosotros nos tenemos que vender nosotros. En turismo estaba más capacitada mi hija para hablar que yo, pero en el momento que empezó en el Ayuntamiento de Gijón a hacer una ruta de llagares, una ruta turística, Yolanda participó en ese proyecto,
y me vino diciendo, papá, vamos a explotar el turismo y lo vamos a cobrar, ¿eh? Claro. Vamos a hacer visitas y les vamos a cobrar. Pero yo toda la vida llevé a la gente a llegar, venía cualquiera por ahí al restaurante, oye Samuel, ¿podemos ver el llegar? Siempre sí, bajo yo con vosotros, hacemos un culín y tal. Yolanda lo empezó a vender como una actividad más dentro de la bodega y hoy yo no concibo un turista que llegue a Asturias y que marche sin conocer la sidra. Ya no... Y el proceso. Y el proceso. No solamente por la firma mía, por Trabanco, por nuestra firma, por nuestra casa, marchen además conociendo la familia, que es muy importante, y marchen conociendo la sidra a través de Trabanco. Pero sobre todo, conocen la cultura sidrera, conocen la historia que tenemos detrás de la sidra, porque Asturias yo creo que se identificaría perfectamente por la sidra. Es inconcebible Asturias sin sidra. Y eso aunque no nos lo creamos, fuera de nuestras fronteras, cuando se habla de Asturias, siempre se acuerda de la sidra. A cualquiera, manchego, sí, andaluz, francés, cubano, si conoce Asturias, dice, allá donde hay sidra, compadre, ¿no? Seguro. Y lo tenemos que enseñar a los turistas, lo tenemos que enseñar. Que además esto enlazo con lo de la sidra. Tenemos la cultura en Estados Unidos de sidra, como antes hablábamos en Irlanda, en Normandía, en Bretaña, en Vascongadas, pero somos aquí los que tenemos la denominación de origen. ¿Costó mucho esfuerzo llegar a tener esa denominación de origen? Costó esfuerzo, pero como vuelvo a insistir que somos malos vendiendo, yo creo que el mayor esfuerzo lo pusimos el propio sector, que no nos poníamos de acuerdo para pedir y cómo hacer una denominación de origen. ¿Cuántos ¿no? sois, más o menos? A ver, hay unos 70 llagares, o sí, me parece que hay. Estuvieras por ahí, sobre 70 llagares. La administración en aquel momento se volcó muy fuerte con la denominación de origen. Precisamente fue cuando estaba de consejero este amigo mío, Santiago Méndez de Luarca. Y él, como buen conocedor, por ser presidente del Indo, buen conocedor de las denominaciones de origen, en ese momento, en esa legislatura, Asturias sacó unas cuantas denominaciones de origen, no solamente la de la sidra, los quesos, de las denominaciones, la de vino de Cangas. Yo creo que de las denominaciones de origen que tenemos, prácticamente la mayoría se hicieron en ese momento. Y desde luego, ahora mismo están, por ejemplo, la sidra vasca intentando tener su denominación de origen. No sé si lo van a conseguir o no. Están diciendo que están luchando en ello y que todavía no lo tienen. Hombre, se encontraron, parece ser, ¿eh? Yo tengo una información muy pequeña sobre eso porque bastante tenemos con nuestra tierra y con nuestra casa. Pero parece ser que les pusieron un inconveniente que curiosamente a Asturias no se le puso. A lo mejor lo presentamos de otra manera, o a lo mejor nuestra forma de producir la sidra y la vinculación que tiene con nuestro territorio y con nuestra cultura fue más potente que el de Euskadi. Parece ser que en Euskadi más o menos se vinieron a decir que no producían nada que no se pudiera producir fuera de su ámbito geográfico. Bueno, pues a nosotros también hace 16, 17 años no nos pusieron ese inconveniente. Posiblemente, tal y como lo presentamos, insisto, que el conjunto de Asturias y sidra tiene una unión muy fuerte, ancestral por historia, por tradición, claro, por cultura. Posiblemente a nosotros sí era un producto que estaba muy arraigado ya a esta tierra. Es que, vamos, cuando se habla de Vascongadas, casi me voy más al chacolí que a la sidra, ¿no? Como denominación de origen, el vino chacolí es mucho más... Yo creo que el chacolí tiene... es que no sé si tiene denominación de origen o un Euskolabel, porque en el País Vasco tiraron mucho por marcas de calidad, no por denominaciones de origen. O sea, algo que se está haciendo aquí en Asturias ahora también con Alimentos del Paraíso, que entonces ellos tienen el Euskolabel, productos de calidad de Euskolabel. O sea, como dicen, nosotros tenemos la calidad de estos productos y aquí metemos a este, aquel y al otro y al otro. Y ahí se defendían, pero claro,
Cuando vas a una denominación de origen hay que ir a la Unión Europea y ahí te dicen si reúne condiciones para entrar o no. Parece ser que a la sidra les aconsejaron que tiraran por una indicación geográfica protegida, que ya hay otras por Europa en sidra. Y denominación de origen, pues me pilles un poco en renuncio. Yo no sé si Asturias será la única, pero creo que existe otra por lo menos, ¿eh? Creo que debe haber otra en Inglaterra. Luego está la del aguardiente de Calvados, el Paidós. Sí, bueno, pero ya es el un Calvados, aguardiente. el Calvados Es otra cosa. Pero bueno, si no somos la única en Europa, podemos estar compartiéndolo con 2 o 3, como mucho, que es un éxito grande, porque viendo las denominaciones de origen que existe, por ejemplo, en vinos, pues si hay 2 denominaciones de origen de sidra, somos privilegiados. Pero tenemos que nosotros tirar por esta denominación de origen. Todos, no solo los lagareros. No, el pueblo entero. Una pregunta, Samuel. ¿Qué manzanas son las más adecuadas para tener ese toque que tiene la sidra en Asturias? Mira... ¿O les manzanes que tú uses? Les que yo uso sería damos la fórmula. Y no. Y no. Y no va a ser que no. Vamos a ver. La sidra tiene que tener una compensación entre manzanas ácidas, dulzamargas, dulces y aciduladas. Más o menos ese es los componentes que tienes que tener para tener una sidra que sea homogénea, que sea compensada. De cada familia, ahora mismo la denominación de origen, que en este momento, este año hubo una reforma, una ampliación de las variedades y se pasó de 22 variedades a unas 70, más o menos pues tenemos 20 y tantas variedades de cada grupo, de cada familia, acogidas en denominación de origen. Hay otro montón de variedades que quedaron fuera, siguen fuera de denominación de origen porque ya son producciones muy limitadas, muy pequeñas, pero que sí existían en Asturias un abanico de posibilidades, pues un catálogo de casi 500 variedades, Sí. de las cuales está abierto, si vemos alguna interesante, les quedaron fuera, meterla dentro de la denominación de origen. Pues de esas 20 variedades que hay más o menos de cada familia, cada lagarero ya tiene que escoger lo que a él le guste más. O sea, ahí ya entra la de cada maestrillo su librillo, cada cocinero su receta. Y el probador tiene que decir, esto necesita un poquitín más o un poquitín menos. Sí, por supuesto. Los catadores siempre están ahí para... A ver, cada uno tiene su gusto, ¿eh? Tú coges 4 o 6 catadores de sidra y ninguno siempre existe la diferencia, que la tuvimos siempre, ¿eh? Pero probando en el llagar. Yo eché la vida en el llagar probando más que en botella. Con los mejores catadores de Asturias de cada época. Mi tío Vicente Paz Descanse era un catador de sidra buenísimo. Y sus amigos de la época, sus 6, 8, 10 catadores, que entonces iban en aquel entonces iban con los chigreros a probar la sidra que les gustaba. Y difícilmente nos poníamos de acuerdo todos en ese tonel. Al final estamos entre este y aquel. Y venía tú, no, pues a mí gustame más y este tiene más secante. Y venía fulanito y, joder, que esta sidra está mucho más compensada, tiene más amargo, mira qué amargo tiene. Siempre existía eso. Al final cuando corchabes el que le gustaba, al que más iba a comprar, o que daba la discusión entre otros dos, siempre hubo discusión, no es decir, esta es exacta, pero sí con unos términos muy aproximados, Yo gustaríame que nos contaras, bueno, lo primero, la sidra vasca y la sidra asturiana, ¿qué diferencia tienen en cuanto al sabor? Porque, bueno, bien de la manzana igual, ¿no? Sí. Yo sinceramente creo, y si me oyen los vascos me echarán el perro, ¿no? Yo creo que en Euskadi la sidra estuvo prácticamente extinguida. Ajá. Sí es verdad que recuerdan en los caseríos vascos antiguamente, antaño, tenían prensa de manzana, machacaben, hacían sidra, tal, pero luego hubo una época en que prácticamente quedó desaparecida y tuvo un resurgir muy fuerte hace pues 100 años,
más o menos, 100, ciento y poco de años, empezó un resurgir. Y aunque parece mucho 100 años, pasen enseguida, yo ya pasé de la mitad de medio siglo, ¿no? ¿Quién tuviera 50? Exactamente, exactamente, ¿quién tuviera 50? Yo creo que ahí, cuando volvieron a resurgir ellos a hacer sidra, llevaron infinidad de toneles de aquí de Asturias. Coincidió los años 70 que hablamos al principio de la conversación, que en Asturias bajó muchísimo el consumo de sidra, se vendieron muchas bodegas enteras, completas, se compraron vascos muchas bodegas completas. Los toneles, los prenses, yo creo que llevaron un poco también nuestra forma de hacer sidra. Desde entonces yo creo que se olvidaron de los ancestros, de cómo ellos hacían la sidra, y fueron un poquitín a hacer la sidra con el método asturiano, pero con sus normas. No tresigan, espichen mucho en el tonel, lo que llaman el choc, consumen mucha sidra en los llegares, en el tonel, pero luego en botella consumen muy poco. Con lo cual todo el día tirando de los espiches de los toneles y gente en la bodega y demás, su sidra se hace muy ácida. Y hacen una sidra, para nuestro gusto, excesivamente ácida. Yo creo que esa es la diferencia fundamental que tienen. O sea, es muy difícil ver una sidra en el mercado pues con 1,60 de volátil, 1,50 que suele tener la asturiana cuando está en buenas condiciones. A ellos hace realmente difícil. Y si la encuentres, pues es también a base un poquitín de cargarse de sulfurosos y algún producto así. Hay diferencia hoy. Hoy si hiciéramos una cata de sidra natural en condiciones, sigue habiendo una diferencia. Yo todavía no probé la sidra vasca. Con eso no quiero decir que no la vaya a probar, pero que bueno, sigue gustándome la asturiana. De todas formas, no es un debate de cuál es mejor, si la vasca, si la asturiana. Yo creo que lo que se tenía que conocer más la sidra como producto en sí, la sidra natural me refiero, porque es un producto de altísima calidad, tanto la vasca como la asturiana. Desde los pocos productos que queden, y sana, exactamente, son de los pocos productos que queden en el mercado sin estabilizar, naturales, con poca graduación alcohólica, cosa que hoy nos están aconsejando y todos debemos de consumir cada vez menos alcohol, y que puedes comer con una botella de sidra y no te pasa absolutamente ningún problema más de alcoholemia ni nada que se pase el consumo de alcohol, y que más consumidores la consumieran. Y luego ya definiríamos, a mí me gusta más la asturiana, estoy hablando del nivel nacional, a mí me gusta más la vasca, pues a unos les gusta más el vino de Rioja y a otros les gusta más el vino de Duero. Cada uno luego elegiría lo que más le gustará. Sí, pero que estamos hablando que sidra como sidra, estamos hablando de bebida que puede ser muy saludable, digamos, incluso a nivel orgánico, para el organismo funcionar, vamos, como una medicina de natural. Yo no me atrevería a decir tanto que es como una medicina, pero lo que sí me atrevo a asegurar es que todos estos los biofidus, ¿cómo se llaman? Las bacterias, las bacterias que ahora en realidad son bacterias que nos aconsejan en los productos lácteos, en los yogures, bifidus, no me sale la palabra. Lo tenemos naturalmente, de forma natural en la sidra, claro, porque es una bebida, como es una bebida sin estabilizar. Entonces, las bacterias, levaduras y bacterias que trabajaron durante su proceso siguen viviendo, porque como ni se pasteuriza ni se estabiliza la sidra, siguen viviendo la sidra, y eso lo tenemos de forma natural. Nos aconsejan todos los médicos de medicina naturista y demás, aconsejan muchísimo el vinagre de sidra, precisamente por esos mismos componentes. Y en cambio no nos aconsejan la sidra porque es una bebida alcohólica. Pero claro, es una bebida de muy poca graduación alcohólica, porque estamos hablando de entre 5 y 6 grados. O sea, un consumo moderado de sidra, de una botella, 2 botellas de sidra al día por persona, el consumo de alcohol que tienes es ridículo. Y en cambio, si estamos consumiendo pues un producto que acompaña muy bien en la mesa y fuera de la mesa, en cualquier momento, de aperitivo o con cualquier comida, y el aporte que tiene tanto calórico como de alcohol es mínimo, y es un producto muy bueno.
Pues Samuel, me están diciendo desde control que vamos en tiempo y ya sabes cómo es esto de la tele. Yo te agradezco muchísimo el que hayas venido a poner en marcha esta información sobre la sidra, porque aparte, bueno, ya me gusta mucho. Pero que te agradezco muchísimo esto, el que hayas tenido la gentileza, que uno de los viajes que acabas de venir era de Cuba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Algo de sidra les vendemos allí. La exportación a Cuba y a ¿qué más países? Pues a Cuba, a República Dominicana, Panamá, México, para esa zona de ahí, y Estados Unidos, por supuesto. Y Estados Unidos. Sí, sí, claro. Estados Unidos es el mayor consumidor y con más valor añadido, obviamente, que en Cuba. Pues bueno, que ya que lo hacen en la nación que está de moda, a ver si empiecen a darse cuenta los chavalinos que consumir sidra no solo aporta alegría, sino que también aporta salud para el cuerpo. Samuel, muchísimas gracias de verdad por estar aquí y por seguir siendo un amigo mío. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. Y ahora ya vamos a tomar un culín. Gracias. Vamos a tomar un culín. Y vosotros, acordaros, tenemos un correo que es el bunker@esasturias.tv y ahí podéis escribirme y llamarme de todo. Eso sí, después os busco, ¿eh? Y, o sea que tener cuidado con lo que me llamáis, que ya... Y sin más, me despido porque vamos a tomar un par de botellines de sidra, que ya estuvo bien por hoy. Mañana más y seguramente mejor. Hasta mañana.